Maxi Picetta, sos vicepresidente del Movimiento Nacional PYME, sos empresario PYME en la provincia del Chaco. El dólar pasó la barrera de los 1.000 pesos, siempre hay un debate acerca de si esto es o no un parámetro de cómo está la economía, pero indudablemente siempre es un termómetro. ¿Y qué significa tener hoy para una PYME, tener que trabajar en estas condiciones, en este contexto? Bueno, Sergio, yo tengo la conciencia muy tranquila de que vengo prediciendo hace mucho tiempo que íbamos a llegar a esto. Yo vengo viendo el descalabro de la estructura económica argentina y diciéndolo además en todas las entrevistas que he tenido con vos y en todas las entrevistas que he tenido en el Chaco y afuera, a lo largo y a lo ancho del país, diciendo que esto iba a suceder. Esto es el abismo. Es decir, el empresariado hoy se encuentra dentro del abismo. Hoy sí, en serio, no tenemos precio de reposición o precio de referencia para poder o para saber a cuánto tenemos que vender. Entonces estamos absolutamente ciegos. Hay automotrices que suspendieron a su gente por 7 días. Es decir, empieza a aparecer el fantasma del desabastecimiento. Las góndolas empiezan a estar vacías. Es decir, la irresponsabilidad de un ministro que llevó el dólar de 2.90 a 1.000, de 2.90 a 1.000, evidentemente marca que hay un nivel de ineptitud y de inhabilidad para conducir ese sector, es decir, el sector tal vez más complejo que es el de la economía, y nos trajo hasta donde nos trajo, hasta donde estamos hoy. Hoy estamos, yo cuando te digo siempre que naturalizamos el estado de locura en la Argentina, es esto. Hoy estamos viviendo un estado de demencia permanente, donde empezamos a ver retoque de precios aún dentro del mismo día. Y eso cuando empieza a pasar eso, es que estamos a las puertas de una hiper. Vos y yo ya la pasamos, ya sabemos cómo es la inercia. Entonces, cuando ellos, ahora el presidente o pseudopresidente, ya no sé ni cómo nombrarlo, aparece y le mete una denuncia penal, y yo no soy exégeta ni defensor de Milei, ni muchísimo menos, pero le mete una denuncia penal haciéndolo cargo de la suba del dólar. El dólar sube, es decir, el peso cae, el peso argentino cae por la ineptitud y la ineficiencia y la inhabilidad de los que conducen, porque venimos con esta inercia del mismo momento hace 14 meses cuando asumió Massa. ¿No hay también una irresponsabilidad, independientemente de que esto que decís es cierto, no hay también una irresponsabilidad de Milei, estando en la posición en la que está hoy, de decir no guarden nada en pesos? Hay una responsabilidad de acuerdo al lugar que hoy ocupa, que no es el mismo que cuando era, digamos, una de las figuritas de Intratable o alguno de esos programas, ¿sí? Hoy tiene su voz, su opinión, tiene otro peso. Y en función de eso creo que ahí es donde vos me estás diciendo que tiene otra responsabilidad. Pero no mucho más que eso. Sí, lo digo no para demonizar a Milei ni para decir él es el responsable, sino para marcar que el contexto es todavía peor de lo que parece, porque no es solo que el gobierno no tiene aptitud para enfrentar la crisis, sino que además hay una oposición que por lo menos tiene algunos referentes que tampoco tienen mucho interés en que las cosas vayan por un cauce más normal. Sin duda. Cada uno acá juega sus intereses, está visto. Lo único que podemos, digamos, respetarle a Milei es que él viene hablando de esto desde que apareció en los medios, viene siempre con el mismo discurso. Hoy lo potencia porque evidentemente la situación alimenta toda su postura. Es decir, tenemos una situación económica nefasta, desastrosa, y eso obviamente alimenta todo lo que él viene pregonando desde que apareció en los medios. Que yo, para rebatir rápidamente eso, yo te digo que el problema en la Argentina, y esto se lo puedo discutir a quien quiera y a cualquiera, el problema en la Argentina no es la moneda. El problema en la Argentina es el gasto, el descomunal gasto que tiene el Estado, y que además siempre la política y los políticos tienen el gran verso de cuando vos hablás del gasto de la política, te dicen que eso no mueve el amperímetro. Sí mueve el amperímetro cuando lo tenés a un impresentable como Insaurralde gastando la plata que es tuya y mía y disfrutando en Marbella cuando acá hay gente que literalmente se está cagando de hambre. Y lo tenés a un tal Rigó que va y saca guita de los cajeros automáticos, que es guita sucia para financiar la política. Entonces, con miles de Rigó que existen, porque lo que tenemos que saber es que Rigó no es uno solo.
Claro. Hay miles de Rigaud a lo largo y a lo ancho del país. Y Insaurralde, siendo un dirigente de tercer orden, pongámosle, segundo, tercer orden, manejando ese volumen, imagínate lo que manejan los dirigentes de primer orden o lo que manejan todos los dirigentes que lideran y conducen cosas importantes. Entonces, evidentemente el gasto, ese gasto de la política, sí mueve el amperímetro. Sin ninguna duda es remedios que faltan en los hospitales, ¿sí? Es la guita que le falta al sector de las pymes para producir más, es todo lo que falta en los colegios y es todo lo que falta al fin y al cabo para ir a ponerle un plato de comida a ese sector poblacional que ya no sabe qué va a comer mañana. Entonces, cuando te dicen que no mueve el amperímetro, decimos, digámosle a todo el arco político que sí mueve el amperímetro, porque el robo indiscriminado que hacen realmente mueve el amperímetro. Y nos está haciendo pasar, entre otras cosas, lo que estamos pasando, que no sabemos qué va a suceder en la hora siguiente. Ya ni siquiera, si ya nadie habla de acá a 15 días, en el sector comercial, en el sector empresario, nadie está hablando a 15 días. Nosotros como asalariados, como consumidores, sabemos cómo se vive esto para el que tiene que recorrer una góndola, ve cómo ya los precios ni se ponen. Para el que maneja una pyme, ¿cómo están ustedes con el tema de los precios, los proveedores? No, esto es una pesadilla, esto es... Le escuché decir a gente que le bajan, por ejemplo, las cosas que se dedica a vender sin bajan sin precio. Te bajan sin precio el que te baja. Y ese es el que te baja y te da 5 días, 7 días, que hoy es una financiación extraordinaria. Yo creo que financiaciones a 30 días ya debe haber muy pocos, deben ser los muy grandes que tienen cierta espalda para aguantar. En el comercio normal, digamos, del 90% de las pymes, es bajar la mercadería y poner la plata. Y o si no, está la otra, esa que vos me comentás, la de que te bajan la mercadería y a los 5 días te dicen, el precio es este, y te traen un precio nuevo. Entonces vos no sabés a cuánto bajaste la mercadería, decime cómo sabés a cuánto la vendés. Entonces es perder el precio de referencia. Cuando vos perdés el precio de referencia, no hay más comercio que exista. Es así de simple, ¿eh? Ahora uno escucha, por ejemplo, a Massa y él plantea que el problema son grupos económicos, operadores económicos que sabotean la política económica y que, por ejemplo, hacen que el dólar se dispare por encima de la línea de los 1.000 pesos. ¿Es así? ¿Parte de esta crisis tiene que ver con operaciones o es la inconsistencia estructural de la economía? Hartos, estamos cansados, estamos de que siempre recaiga todo sobre el empresariado y es una absoluta mentira. Es la falta de conducción, es no hacer lo que hay que hacer, sin ninguna duda. Es no tomar las decisiones que hay que tomar, es no ir a hacer cirugía mayor, que hace cuánto lo venimos diciendo. Acá hay que hacer cambios estructurales porque hace 40 años venimos con una inercia que da un resultado y la seguimos profundizando y te va a seguir dando siempre el mismo resultado. Es decir, acá tenés un problema, pero lo repito y se lo voy a repetir 500 veces. Si vos recaudás 10 y gastás 20, tenés un problema, tenés un lío bárbaro. Y si además al mundo le vendés menos de lo que le comprás, tenés un lío mayor. Porque tenés la balanza comercial además deficitaria, entonces tenés un déficit gemelo. Lo que hay que buscar siempre, todos los países en busca, es tener superávit gemelo. Nosotros tenemos esta inercia de locura que manejamos un déficit gemelo. Gastamos más de lo que recaudamos, le vendemos más al mundo, le vendemos menos al mundo de lo que le compramos. Hoy estamos 7.400 millones de dólares abajo en la balanza comercial. Es decir, los números de la Argentina, bueno, creo que ya lo he repetido hasta el cansancio, la inflación en alimentos, que es lo que todos consumimos sí o sí, a fin de año, no menos del 200%. Es decir, esa inflación del 120, 130, esa es la general, donde entran bulones, papel, plástico, donde entran cuestiones que por ahí no son de uso diario. La comida, el morfi, los medicamentos, arriba del 200. Y lo sabemos, y sobre todo aquellos alimentos que son, digamos, los alimentos básicos sobre todo para los sectores más desprotegidos. Estamos hablando de una inflación del 200%. Entonces, lo que tenemos que ir a ver es que este gobierno, aún en contra, hasta te diría, de la estructura
del ADN del justicialismo, se metió con la comida de la gente. Se metieron con la comida de la gente, Sergio. Esto es inaudito. El justicialismo jamás pudo haber hecho lo que hizo este muchacho. Meterse con el plato de comida de la gente no entra dentro del ADN del justicialismo. Y sin embargo lo hicieron. Porque evidentemente, fíjate vos, este plan platita, el IFE de 94.000 pesos. Ganancias para un sector que ya no lo va a pagar. ¿Está bien? Todo lo que sea baja de impuestos para nosotros está bien. IVA para la gente en determinados productos que le devuelven. ¿Sí? Todo esto, ¿sí? Es recaudación que tenía el gobierno. Una caja que está flaca, está flácida, está casi inerte, está casi muerta. Además, le saca ese ingreso, poco o mucho, no importa. En este contexto era ingreso para el Estado, era recaudación para el Estado. Contame cómo va a financiar este nuevo agujero fiscal que va a tener. Vos y yo lo sabemos, lo sabe toda la población argentina. Lo va a financiar con emisión. ¿La emisión qué va a causar? Directamente, inflación. ¿La inflación dónde golpea? En los sectores más desprotegidos, en los sectores de que tienen mayores necesidades y que tienen necesidades básicas. Entonces, cuando vos haces un salto al vacío, que es lo que hizo, para llegar a las elecciones, y está llegando, estamos yendo a la banquina permanentemente, no vamos nunca por la autopista, evidentemente va a llegar golpeadísimo. No tiene ninguna chance. En este contexto, en cualquier lugar medianamente serio del mundo, que no viva este estado de locura, un ministro de Economía que te lleva el dólar de 2.90 a 1.000 y que te lleva la inflación al 200, estaría casi preso, te diría yo. No estaría competitivo. Y acá en este país, donde vivimos un estado de locura permanente, todavía algunos dicen que tiene chance de ganar, cosa que yo no creo. Pero digo, muchos dicen, o algunos dicen, que todavía es competitivo. Entonces, evidentemente, estamos viviendo un estado de locura. Hay gente muriéndose de hambre, no hay ni gasas en los hospitales, la educación está destruida, la salud pública y privada destruida, la economía está devastada. Decime cómo haces para poner a un tipo que conduce la economía competitivo en una elección. En la Argentina pasa. Bueno, Maxi Picetta, vicepresidente del Movimiento Nacional PYME, te agradecemos estar aquí en Norte. Bueno, Sergio, muchas gracias a vos, muchas gracias a Norte por el espacio que me dan siempre. Tratar de venir a explicarle a la gente y no para modificar ninguna conducta ni modificar un voto, que es lo que menos me interesa, es venir a contarles cuál es la realidad que estamos viviendo y que las cosas que hay que hacer, hay que hacerlas. Hay que modificar toda la estructura, hay que ir a bajar todo lo que sea impuestos, hay que bajar cargas laborales, hay que financiar a las pymes, hay que darle al empresariado la posibilidad, el ámbito, el lugar para que traccione y empuje más, traer los dólares que necesitamos, y Argentina tiene el camino para empezar a salir. Entonces, nosotros tenemos que ir a pelear esto. Argentina tiene posibilidad de salir y sin ninguna duda el motor, como siempre, van a ser las pymes. Te agradezco muchísimo el espacio. Gracias.